Continuamos con más de Primera Página, conversando, como ya saben, con el politólogo John Magdaleno. Conversamos, por supuesto, del escenario político electoral de este año. Ya la Mesa de la Unidad realizó sus primarias, ya la oposición pues tiene a sus postulados, a quienes se van a enfrentar junto a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que van a ser electos el próximo mes de junio en sus primarias. Uno de los principales problemas en este momento que están enfrentando los venezolanos es el tema económico. Se siguen viendo colas, se sigue viendo el desabastecimiento de los principales productos. Este descontento a nivel económico puede ser uno de los ingredientes para que la oposición capitalice una victoria en la Asamblea Nacional. A mi ver es esencial, es una variable crítica. Un viejo sociólogo político, Seymour Martin Lipset, creó el llamado índice de miseria y Martin Lipset básicamente combinaba la tasa de desempleo con la tasa de inflación y formuló la hipótesis, por supuesto una hipótesis de la década de los 70, habría que reformularla hoy en día, pero formuló la hipótesis de que los países que experimentan índices de miseria de 2 dígitos en adelante, en aquella época, estamos hablando de los 70, equivalía a que la probabilidad de un cambio político era muy alta. Es decir, una sumatoria de la tasa de desempleo y la tasa de inflación por encima de 10 puntos porcentuales equivalía para él al cambio político. Y la verdad es que la tesis, que tuvo unas 3, 4 refutaciones en su época, fue bastante eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que un país en el que la tasa de inflación va a estar por encima del 100%, en un país en el que los índices de escasez, de acuerdo a las investigaciones privadas, está por encima del 50%, en la mayor parte de los rubros básicos, en un país en donde, digamos, los cuellos de botella esenciales son el régimen cambiario y el régimen de control de precios, pues por supuesto la probabilidad de un cambio político es importante porque las encuestas así lo están diciendo, es decir, hay un creciente malestar social, 8 de cada 10 evalúa como negativa la situación del país, hay una pérdida de la identidad chavista muy notoria desde diciembre del año pasado hasta la fecha, hay una ligera recuperación de la aprobación de la gestión de Maduro, pero sigue estando muy por debajo de su propio nivel de aprobación cuando él inicia su gestión. De hecho, sigue estando por debajo de la aprobación de gestión históricamente más baja del presidente Chávez, que fue en 31% en julio de 2003. La de Maduro estaría por el orden del 28%, sigue estando por debajo. Es decir, hay muchísimas indicaciones de, digamos, creciente malestar y el tema económico es vital. Y el desabastecimiento ocupa un lugar muy importante en ese malestar. Cuando se pregunta hoy en día por los principales problemas, inseguridad ya fue desplazado por desabastecimiento desde hace por lo menos unos 3, 4 meses. Ahora bien, a nivel mediático se ha visto mucho lo que han sido las diferencias de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso quizás a nivel de sus electores, de los electores de este sector, pues ha creado una desconfianza quizás de cara a estas parlamentarias. ¿Es la oposición una opción creíble para enfrentarse o para lograr un cambio en la Asamblea Nacional? Bueno, a ver, eso habría que preguntárselo a los venezolanos. Lo que están registrando los estudios es que hay un porcentaje de poco más de 4 de cada 10 venezolanos que tienen una apreciación positiva acerca de la gestión de la mesa y alrededor del 50%, si son proporciones más o menos equivalentes, alrededor del 50% todavía siente insatisfacción con el desempeño de la mesa. Yo creo que el origen de la insatisfacción con respecto a la mesa de una parte de la población, por supuesto la que se identifica con la oposición, el chavismo siempre va a sentir insatisfacción con la mesa, tiene que ver con 2 funciones básicas que creo que podrían mejorar la dirección política de la oposición en este momento. Por un lado, en un clima de crisis económica digamos, de envergadura aguda, caracterizada por una importante escasez y una altísima tasa de inflación, me parece que hay una función que hay que satisfacer, que es la de comprender por qué pasan estos acontecimientos, por qué ocurre lo que está sucediendo en Venezuela. Me parece que ahí el liderazgo tiene que, vamos, ingeniárselas para dotarse de un aparato de comunicaciones en el medio de un circuito de formación de la opinión pública que está mayoritariamente controlado por el chavismo. Hay una limitación muy concreta. Y en segundo lugar, me parece que la gente está esperando que la oposición cumpla una función de acompañamiento, es decir, en el medio de una creciente irritación y malestar social, me parece que la gente puede estar demandando mayor acompañamiento por parte de su liderazgo. El pasado sábado 30 de mayo se realizó una movilización de la oposición. Eran 4 las peticiones específicas, pero 2 de ellas era precisamente lo que es la fecha de las parlamentarias, pero también la liberación de los presos políticos. Y me quiero detener en este momento para preguntarle, se insiste desde el sector del gobierno, en este caso el presidente Nicolás Maduro, insiste en que hay un plan de desestabilización, que hay un plan de golpe de Estado, y también el tema de la transición ha sido tratado en este caso como una materia penal por la firma de este acuerdo para la transición que firmaron María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Pues el alcalde metropolitano pues está
con casa por cárcel por este proceso. ¿Está la oposición en capacidad realmente de realizar un golpe de Estado en el país? Es una buena pregunta. Creo que en este mismo programa lo he dicho antes. Después de 16 años, es decir, después de 16 promociones militares, después de los cambios de la legislación que han operado dentro de la Fuerza Armada, después del surgimiento de una nueva doctrina militar, mire, no es verosímil, incluso comunicacionalmente se lo digo a la gente del gobierno, no es verosímil pensar en la idea de que la oposición tiene tal capacidad e influencia como para llevar adelante semejante plan. Pero por otro lado, también lo dije en una oportunidad pasada, el tema de la transición no tiene por qué suscitar, digamos, semejante acusación de índole penal. Hay un viejo libro en ciencia política que se utiliza mucho como una referencia para el análisis comparado de las transiciones. El libro se llama Transiciones desde un gobierno autoritario y es un libro en donde intervinieron tres grandes intelectuales, Guillermo O'Donnell, Philip Schmitter y Lawrence Whitehead. Y ahí, por supuesto, se habla de transiciones hacia la democracia, desde un gobierno autoritario. Así que la expresión transiciones no tiene por qué comportar, como lo sugiere el gobierno, transiciones a un autoritarismo. No es una materia que tiene que ver con, digamos, con un asunto penal. Entonces, si vamos a reducir los temas de debate público a aquellos que son susceptibles de penalización, entonces no vamos a debatir nada. Entonces, ¿por qué se insiste en esta tesis? Y también, si a su juicio, según su lectura, lo que fue la eliminación de las elecciones del Parlatino, que ahora van a depender necesariamente de la directiva de la Asamblea Nacional, ¿qué lectura le da a este escenario? Bueno, me parece tremendamente regresivo y me parece de un talante tremendamente autoritario que no se celebren ahora elecciones para elegir al Parlatino. Es decir, este es el único país en donde un gobierno que se autoproclamó durante muchos años como democrático, vamos, tiene una regresión de esa naturaleza y ya no se van a celebrar elecciones directas y universales para la configuración del Parlamento latinoamericano. Parece tremendamente autoritario, es decir, de un talante autoritario. En cualquier otra parte del mundo, un gobierno que se autocalifica, que se autodenomina como democrático, da garantías de que efectivamente se puede hablar de democracia. Y por otro lado, lo que tú señalas, bueno, a ver, ¿por qué el gobierno tiene esta acusación permanente sobre la oposición? Creo que porque básicamente mete el pie en la puerta, como se dice en comunicación política. Si el gobierno está asfixiado en materia financiera, los precios del petróleo que están subiendo y rondan por el orden de los 56, 57 dólares el barril, podrían escalar entre 60 y 70. Eso significa que el gobierno, en el mejor de los casos, podría reunir 50.000 millones de dólares de ingresos fiscales petroleros por exportaciones. En ese contexto, no puede satisfacer las necesidades, digamos, de los venezolanos, ni siquiera las importaciones que había venido utilizando en el pasado para corregir problemas como la escasez. Entonces el gobierno está, digamos, atrapado, tiene una circunstancia tremendamente compleja, no tiene los recursos del pasado, no puede alimentar las redes clientelares como lo hizo en el pasado. ¿Cree que es necesario dolarizar la economía en este momento? No, eso es un tremendo error, y es tremendo error pensar en la dolarización de la economía por los impactos que se generarían y por la dependencia que se tendría respecto a la Reserva Federal. Es decir, el Banco Central perdería total autonomía en la fijación de la política monetaria. Eso es un tremendo error pensarlo para la Venezuela de hoy. Vamos a seguir conversando con John Magdaleno, politólogo, al regreso de esta pausa comercial. Los invitamos a que participen desde ya a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, que sus comentarios los vamos a estar leyendo y nuestro invitado analizando al regreso de esta pausa. Ya venimos con muchísimo más de Primera Página.